marchar desde la fe a celebrar este encuentro en el cual, bueno, vamos a disfrutar de la sabiduría de Verónica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades, y nos des siempre, particularmente en este marco de celebración del mes de la Biblia y los 20 años de la Comisión Bíblica de Mar del Plata, nos des el gusto profundo por tu palabra para que ilumine nuestros corazones y nuestra existencia y nuestra vida pastoral. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, la alegría de compartir este espacio en los 20 años de la Comisión Bíblica Diocesana, que lo celebramos a partir de agosto, que fue la fecha que Monseñor Arancedo, hace 20 años atrás, fundaba la Comisión Bíblica de Mar del Plata. Además de los espacios espirituales y pastorales, quisimos compartir este espacio formativo con 2 encuentros, uno a cargo del padre Gerardo Sodin, que va a ser el 23 de septiembre, Dios mediante, y el actual que compartimos con la querida Verónica Talamé, a quien agradezco de corazón con su currículum muy importante como doctora en Biblia, laica, formada realmente de corazón, pero destacaría claramente su, además de ser presidente de ABA, de la Asociación de Biblistas Argentinos, de coordinarnos y de pastorearnos a todos los que somos biblistas en nuestra patria, un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con la pastoral y la espiritualidad bíblica. En Salta, su arquidiócesis, en el NOA y al Servicio Nacional Internacional también, en tantas otras instancias. Y sobre todo, bueno, Verónica, querida amiga que hemos compartido muchos espacios de Biblia, de animación, de algunas payasadas también. Bueno, que hoy estés acá con nosotros, animándonos en este tema tan lindo que charlamos y que propusiste. Bueno, muchas gracias de corazón. Va a ser una exposición de unos 50-55 minutos y después habrá lugar a preguntas muy puntuales y directas, bueno, que Verónica va a responder. Gracias, querida Verónica. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gaby. Sí, lo que más destaco de esta oportunidad es que me hayan convocado para los 20 años de la Comisión Bíblica Diocesana de Mar del Plata. De verdad un gusto y una alegría estar con todos ustedes. Así que bueno, ojalá aprovechemos juntos esta noche. Vamos a hacerlo a partir de, como decía el flyer que invitaban a esta ocasión, a partir de un salmo que quizás no es tan conocido, pero que me parece oportuno para este momento que estamos transitando, ¿no? Como país, como mundo, porque en realidad el tema de la pandemia no es solo de Argentina, ¿no? Pero me parecía importante este salmo, no solo para darlo a conocer, Yeshuha Tek, o sea, tu salvación, tu victoria, Aní, soy yo. Así que este va a ser como el foco en el que quisiera hacer pie en esta noche, y a partir de este salmo, el Salmo 35, que yo titulé Un Vademekum, de alegría en camino. Ahora vamos a explicar un poquito qué se trata esa palabra, que algunos seguro ya saben que es un término médico, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo en el año de San José, invocando también su asistencia, su protección y sobre todo su providencia. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
esta es la oración, ¿no?, con la que el Papa Francisco en Patris Corde nos regaló en este año. Bueno, no sé, alguien que me diga si se escucha y que si se ve bien, así empezamos. Se ve perfecto y se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces les decía, este salmo que va a ser el Salmo 35, la propuesta va a ser, porque creo que es un salmo gráfico, a la hora de proponer pasos, que van a ser puntualmente 7, en tiempos de crisis. ¿Qué podemos hacer en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, cuando las cosas se nos ponen negras? Bueno, este salmo nos enseña algunos pasos a seguir. Yo lo tomo de mi libro, de la alegría, de Aclamen al Señor con alegría, que es mi tesis doctoral, así que, bueno, quien quiera profundizar, ahí va a tener mucho más para ahondar. Por supuesto que desde ya voy diciéndole que no hay recetas mágicas, pero para quien esté dispuesto a creer y a esperar en yo soy tu victoria, todo es posible. Más bien, como todo salmo, la propuesta es creyente, ¿no? Es un hombre de fe el que se dirige al Señor y el que nos va a enseñar en esta noche algo sobre qué hacer. La presentación que voy a dividir en 7 etapas, como les decía, que son los principales momentos del Salmo 35, recordemos que este salmo no celebra abiertamente un triunfo, no es un himno de victoria, un epinicio dicho en términos técnicos, ¿no? Pero sí nos puede enseñar cómo actuar en el mientras tanto, hasta que llegue la victoria o la salvación, cuando nuestra vida esté amenazada, esté en peligro, cómo hacer para seguir adelante. Y entonces, ahí sí, les decía que es un paradigma de enfermos graves, podríamos llamarlo así metafóricamente, que puede servir de vademecum. ¿Y qué era un vademecum? Bueno, todos los que son del ámbito de la medicina saben que un vademecum es una obra no tan voluminosa, que se adapta a las distintas circunstancias, es de fácil manejo y sirve para consultas inmediatas, para nociones fundamentales, ¿no? En este caso yo diría para todo esto acerca de cómo recuperar la paz, de cómo recuperar la alegría para una persona que por distintas circunstancias, que podríamos poner como un título la pandemia, la haya perdido. Como les decía, no existen fórmulas mágicas, no hay medicinas eficaces para todos los casos de pacientes, ¿no? Especialmente los de alto riesgo, los que están muy dolidos, muy rotos, pero siempre hay algunas medicinas más paliativas que otras, y entonces para quienes estén hundidos, para quienes estén tristes, agobiados por alguna crisis profunda o no tanto, este poema sirve para recordar que mientras se tenga la certeza en el yo soy tu salvación, se puede volver a empezar o seguir adelante, ¿no? Bueno, cualquiera haya sido la situación de este orante que padecía el que se hace cargo del Salmo 35, vale para ser asumido por cualquiera, ¿no? Como una oración propia de un creyente que esté en peligro, que esté en crisis, que esté triste, que esté atribulado. Esto es lo más hermoso que tienen los salmos, ¿no? Que no hace falta enmarcarlos históricamente y son un patrimonio para todos. Bueno, me voy a saltear, obviamente, todas las cuestiones de las coordenadas exegéticas, sobre todo de lo que tiene que ver con la familia de las súplicas, a quien este salmo pertenece, porque mi objetivo es mostrar, como les decía, los pasos a seguir durante estos tiempos difíciles para no hundirnos en la desesperación. Este es un cántico, un salmo realmente lleno de esperanza, aunque muy elocuente, ahora lo vamos a ver, sobre todo en estos 7 momentos o estas 7 etapas. Empecemos entonces, y la metodología va a ser que ahí a mano derecha, arriba, van a tener el texto del Salmo de la Biblia del pueblo de Dios.
Yo les sugiero que quien tenga posibilidad de tener una Biblia a mano, se haga de ella, que busque el Salmo y vamos siguiendo de a bloques, 7 bloques, voy a dividir el texto, con alguna sugerencia que les voy a ir dando. Entonces, el primer paso, 7 pasos o momentos, el primer paso en este Salmo es presentar al Señor, al yo soy tu victoria, la urgencia, presentarle la urgencia. Y estos son los términos con los que empieza el Salmo, ¿no? De una manera muy humilde, pero valiente, porque es un modo de pedir ayuda, como ahora vamos a ver, ¿no? Combate, empieza así el Salmo, combate, Señor, a los que me atacan, pelean contra los que me hacen la guerra. O sea, todo comienza abruptamente, sin rodeo, sin muchas palabras, solamente empieza pidiendo ayuda al Señor de un modo imperativo, combate, pelea, ataca, pero confiado. Se nota, ¿no?, que la cruel realidad de este orante necesita, ¿no?, al Señor urgentemente. ¿Por qué? Porque está reconociendo de esta manera su imposibilidad de autodefensa. O sea, no tiene posibilidades de salvarse solo, de salir solo de esta crisis, y entonces el orante le pide con imperativos al Señor que lo socorra. Es decir, el socorro tiene que venir de afuera. No, es una manera de decirle al Señor, no puedo solo, no sé qué hacer, no tengo medios, ¿no? El creyente está declarando esta necesidad, esta premura de ser ayudado, y en un acto profundamente de humildad, porque está manifestando justamente su impotencia, su debilidad ante la situación. No puede salvarse a sí mismo, entonces, pero tampoco puede colaborar en su propio rescate. Hubieron casos en los que el Señor, en otros salmos, por ejemplo, instruye al orante, incluso de manera personal, instruye para ir a la batalla. Por ejemplo, después pueden buscar el Salmo 18. Otras veces en que el Señor lo reviste de fuerza, de agilidad, de firmeza, como en el Salmo 144, pero el que va a la guerra es el propio orante. Otras veces acepta el orante enfrentar una situación difícil junto al Señor, ir con él y que él sea su ayuda, ¿no? Así lo vemos en el Salmo 46, en el Salmo 76. Pero en este caso, el orante absolutamente impotente para presentarse a combatir, clama al Señor para que sea él mismo quien venga rápido. Y lo haga, fíjense qué interesante, defendiendo su causa y por el otro lado atacando a sus agresores. Y entonces es un modo un poco atrevido, ¿no? Como quien le está dando órdenes al Señor sobre lo que cree necesario que Dios tiene que hacer, y entonces la súplica se presenta clara y le dice: empuña la rodela y la adarga, levántate en mi ayuda, desenfunda la lanza, cierra contra los que me persiguen, y bueno, y le pide, ¿no?, que empuñe jabalina, lanzas, de todo, en los versículos 2 y 3. Entonces, claramente, el orante está mostrando sus armas defensivas y ofensivas, las armas que él le sugiere al Señor que tome. Ahí les pongo dibujitos de cómo eran las armas estas que el orante pide que el Señor se levante, es un verbo típico de un juicio, pero también de una guerra, que se levante y lo defienda, y que empuñe todo tipo de armas y de escudos. O sea, escudo menor, la rodela, escudo mayor, la adarga o el broquel, y que comience el ataque desenfundando las armas ofensivas, o sea, la lanza y la jabalina, para exterminar al adversario. Díganme si no es un conmovedor inicio. Por un lado, la humildad de quien no tiene capacidad para hacer frente al problema,
pero por el otro lado pidiendo ayuda como un indefenso urgente al Señor. No hay tiempo para perder, como queriendo también prevenirlo al Señor de que hay un gran ejército del otro lado, así que se enfunde bien. Es realmente conmovedor. Pero lo más impresionante es que mientras exteriormente procura todo tipo de defensa y de ataque, parece que en su interior también necesita que el Señor actúe. La ayuda no es solo hacia afuera, hacia adentro hay quizás más necesidad. El que está amenazado necesita escuchar anticipadamente palabras de victoria, palabras de salvación. Y entonces, antes de ir a la guerra, el creyente necesita oír de su Señor lo que seguro era su firme convicción, ¿no? Pero que en estos momentos difíciles uno necesita de nuevo escucharlo. Y entonces le dice claramente, di a mi alma, tu salvación, tu victoria soy yo. Versículo 3b, el centro del Salmo, ¿no? El credo, la certeza de la fe, necesita escuchar de nuevo el que ora. Y entonces el salmista seguramente cree en esto, cree en el poder de Dios Salvador, como en quien no desilusiona, en quien no desmiente sus promesas, pero en este momento está necesitado, está desconsolado y necesita como buscar esta seguridad interior. Y qué mejor que encontrarla en quien de verdad se la puede dar, ¿no? Estamos entonces ante una esencial definición de la identidad de Dios, que el creyente necesita que el Señor mismo se la pronuncie. Es como que le está diciendo el orante al Señor, decile a mi oído, tu victoria soy yo. Decile a mi corazón, decile a mi vida, a mi historia, yo soy tu Salvador. Esta afirmación, más que una descripción del obrar de Dios, del obrar victorioso, del obrar salvífico, es una especificación del modo de ser de Dios. O sea, como su nombre es Salvador. Dios se llama Victoria. Así como Dios se llama Emmanuel, Dios se llama Yeyushá, de donde viene Jesús, obviamente. El Señor es Yeshujá, el Señor es Salvador, el Señor es victoria. Y entonces, ¿quién nos la puede dar sino Él? Esto es muy valiente de parte del orante, porque recurre no podríamos decir, a guerreros experimentados, no a quien te tire las cartas, no a uno que te diga yo sé qué hacer, recurre al Señor. Y entonces esto es lo más importante. Una definición en positivo, yo soy tu victoria, equivaldría a los no temas de los oráculos proféticos. Mientras el Señor nos dice yo soy tu victoria, también la otra cara de la moneda, en negativo, es no temas, yo estoy contigo. El orante necesita ser exorcizado de sus miedos. Y qué lindo reconocer, ¿no? Que tenemos miedo de ir a la batalla o porque la batalla ya está dentro nuestro, y entonces tenemos enemigos por todos lados, pero el alma de este pobre atribulado, llena de temores, de impotencia, de rabia en momentos de dificultad, necesita que el Señor le diga que Él puede con todo. Y así entonces comienza de alguna manera a vislumbrarse la paz en la fe. Y esto es muy importante porque la victoria primero se asegura en la fe. Perder la fe es perder la batalla. Mientras tengamos fe en el Dios Salvador, victorioso, todopoderoso, entonces ya de alguna manera la vamos ganando a la batalla. Creyendo que el Señor puede, que el Señor quiere salvarnos de toda clase de enemigos, aunque no se sepa el momento ni los modos de hacerlo, nos pone tranquilidad. Entonces, con esta consoladora certeza podemos empezar a cambiar el ánimo.
¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es desahogar el corazón. Desahogar el corazón para crear espacio a la alegría. Porque obviamente que en el mismo receptáculo que es el corazón, no pueden darse la bronca, la rabia, la impotencia, el dolor y la alegría y la paz. No pueden. Entonces, el estilo poético de los salmos canaliza este deseo de eliminar a todo aquel que trame la propia muerte con los llamados modos imprecatorios. Entonces empieza en el versículo, versículo 4 que estamos viendo, empieza diciendo, sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida, retrocedan y queden sonrojados los que traman mi mal, caigan, etcétera, ¿no? Que caigan sobre él la ruina. O sea, claramente las imprecaciones son primero un modo de orar, porque se están dirigiendo a Dios. No estamos chusmeando con el vecino, estamos orando. Y entonces dirigirle a Dios este modo de orar en el que se le pide la maldición para los enemigos es un modo espontáneo que surge ante quien se ve injustamente perseguido. Notemos que en el versículo 7, la insistencia del parte del orante es manifestar su inocencia, porque con premeditación los enemigos sin causa lo engañan, lo perjudican. Y entonces, fíjense cómo dice, porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron para mi alma una fosa. Bien podríamos decir, sin causa nos ligamos de arriba a esta pandemia y es necesario desahogar en Dios toda la bronca, la impotencia, todo lo que el enemigo pandemia nos trae y nos trajo en nuestro corazón. Y entonces este mal gratuitamente recibido hace como absurda a veces la tolerancia. Impide la paz, impide la alegría. Peor cuando recibimos un mal realmente sin motivo, o sea, injustamente. Por eso, tanta arbitrariedad, maquinada como satánicamente, fíjense estos versículos son Terry, es contrarrestada con imprecaciones. El creyente le pide a Dios que maldiga a los malvados. En realidad, lo que buscan estas oraciones es vaciar el veneno recibido injustamente, que no hace sino contaminar el corazón y no dejar lugar para los sentimientos positivos. El mal necesariamente nos enferma, nos envenena, nos llena de bronca, de rabia, de impotencia. Y entonces, como los demuestran los versículos que vienen, el 9 y el 10, ya lo vamos a ver, es necesaria una catarsis que purifique. Es necesaria. Pero también hay que decir, es posible esta catarsis hecha y dicha a Dios cuando hay una relación íntima, una relación amistosa con el Señor, en el que se cree Él puede hacer algo, y por eso Él es el Salvador. Y para que Él salve, me salve, a veces hace falta destruir el mal. Solo Dios sabe cómo destruir el mal sin destruir al malvado. Solo Dios lo sabe hacer. Pero nosotros necesitamos a veces descargar todo lo que el mal ha generado en nuestro interior. Y entonces a nivel afectivo, a nivel emocional, la rabia, el odio que generan la injusticia son incompatibles al mismo tiempo y dentro del mismo corazón humano con la paz, con la libertad interior, con la alegría que se está esperando, porque eso es lo que trae la victoria, ¿no? De ahí que mientras los buenos sentimientos, estos de la victoria, la paz y la alegría, buscan espacio para alojarse en el camino del creyente, este descubre eficaz desahogarse en Dios, exponerle a Dios, exponerle sus lícitos deseos de venganza como
las propias maneras de llevarla a cabo. O sea, acá está claro que lo que haría el orante es esto que él mismo dice, pero no lo está haciendo, se lo está diciendo a Dios. Y entonces, como lo expresaba el gran maestro Luis Alonso Shekel, el canto, el salmo, no es un programa de acción. No es que yo agarro la lanza, la jabalina y se la atravieso al enemigo. No, es lírica que desahoga el corazón. Es lírica que desahoga sentimientos. Es desahogo pero hecho oración. Una instancia dentro del mientras llega la salvación. Estamos en el segundo momento del Salmo, no es la última palabra, pero a veces es necesario hacernos de estos momentos imprecatorios en nuestra oración que son palabra de Dios. Bueno, el tercer momento, anticipar la salvación en la fe y en la esperanza. Yo me alegraré, dice, ¿no? El texto, en el Señor, me regocijaré, está en futuro, porque todavía la salvación no ha llegado, ¿no? Porque la mejor probabilidad de que renazcan la esperanza, la paz, la alegría, pareciera estar dentro de la persona en crisis, pero la precede esta limpieza interior, como les decía, que es necesaria a veces para disponerse a acoger las promesas de Dios. Es cierto que el renacer de estos buenos sentimientos solo puede albergarse en un corazón desahogado, en un corazón limpio, pero también es cierto que una vez vacío de todo deseo de venganza, hay que llenarlo de algo o de alguien para generar nuevas experiencias o nuevos sentimientos, y eso es lo que nos dice ahora el mismo orante. Primero desahoga y después llena su corazón de alegría, de regocijo. Y entonces, fíjense que se requiere una fe bien sólida, ¿no? Una fe bien con mucha certeza, sobre todo en lo pasado, en cuántas veces Dios ya fue salvador en mi vida, en nuestra historia, y una esperanza firme en el poder y en la salvación del Señor. Así nos lo revela este pequeño y pobre orante, ¿no? Me alegraré en el Señor, me regocijaré por su salvación. Todo mi ser, en realidad el texto hebreo dice todos mis huesos, porque los huesos se cansan, se carcomen de tanto dolor, sufrimiento, impotencia. Entonces dice, todos mis huesos se van a restablecer y van a proclamar, Señor, no hay nadie igual a ti, tú libras al débil de las manos del más fuerte y al pobre de aquel que lo despoja. Así que su fe está intacta. Su fe en el Señor, que no hay nadie igual a Él, está intacta. Confía, sabe que la alegría va a venir del Señor, no sabe cuándo, no sabe cómo, pero sabe que Él se la va a otorgar. Y entonces, si bien en un momento cercano o en un momento más alejado, lo que él está seguro es que si no lo salva el Señor, como lo dice el versículo 10, si no lo salva el Señor, nadie lo va a salvar. Porque, como él mismo dice, no hay nadie igual a ti. Esto es una afirmación de fe, que nadie ni nada puede sacarnos de esa situación difícil. Qué lindo, ¿no? Ir aprendiendo de la fe de este salmista, cómo canta anticipadamente lo mismo que, por ejemplo, cantaron triunfalmente Moisés y los israelitas cuando fueron liberados de los enemigos, de los egipcios, ¿no? ¿Quién como tú, Señor?, decía Moisés y todo Israel, entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Este salmo dice, no hay nadie igual a ti. Más o menos son las mismas ideas, ¿no? Ser salvado entonces es confiar desde ya en que Dios va a intervenir y va a resolver todo para el bien.
Bueno, el punto 4 o el momento 4 es resistir a la ingratitud, resistir a los agravios, como lo vemos en los versículos 11 a 16. Después de esta confesión alegre de los versículos 9 y 10, el salmista sigue presentando, ahora como con más detalles, esta situación actual de su angustia. Del primer módulo imprecatorio, podríamos decir, ahora pasa a un esquema literario, otro esquema, también que se llama, muy significativo, profesión de inocencia. Y entonces aparecen con fuerza todo el atropello y la maldad de los enemigos. Fíjense cómo dice, se alzan testigos violentos, me interrogan de cosas que no sé. Es un gesto el que se alzaban, ¿no? Los testigos violentos, el mismo que el orante le pedía en el versículo 2 que haga el Señor. Y entonces al Señor le pedía que se levante en su defensa, pero resulta que ahora los enemigos se levantaron antes que el Señor y lo están atacando. Y lo hacen falsamente, injustamente, maliciosamente. Pero bueno, lo que más parece sufrir el orante es la ingratitud. Esta gente que no solo falta a la verdad, sino que además falta a la equidad, son injustos. Porque me pegaban mal por bien, dice, dejándome desamparado. Yo cuando ellos estaban enfermos, me vestía de sayal, ayunaba, me afligía, mi súplica, yo suplicaba, como un amigo o con un hermano iba de un lado al otro, como quien hace duelo por la madre, enlutado me encorvaba. Fíjense qué clarísimo, ¿no? Este pobre hombre da cuenta de todo el bien que había hecho para con estos desagradecidos enemigos, ¿no? Por un lado, el mal, el abandono, la soledad, y por el otro lado, en contraposición, toda esta serie de obras de misericordia, de gestos de cercanía y de comunión que había tenido el creyente, que se afligía realmente con actos de penitencia, con actos fúnebres inclusive, cuando los otros estaban en mal momento. En cambio, ahora todo lo contrario. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos devuelven mal a quienes justamente le habíamos hecho bien? Y entonces esto de que te den vuelta la espalda, que te desconozcan los que vos ayudaste o a quienes vos más quisiste, es terrible. Y el dolor se va incrementando, ¿no? Pero no solo. Los que en un primer momento parecían solamente ingratos, como dice el versículo 12, cuando se empeora la situación, se hacen perversos. Porque cuando tropecé, dice, se juntan contra mí, me golpean sorpresivamente, me desgarran, se burlan. O sea, son realmente gente malvada. Rechinan los dientes contra mí. Bueno, estamos un poco, quizá, un poco exagerado en sus expresiones el orante, pero bueno, lo que quiere dejar claro es que es un alegrarse malsano. Se alegran de la desgracia ajena. Y entonces la respuesta a tanta solidaridad de parte del creyente se transforma en perversión. Esto se va haciendo cada vez peor, ¿no? Pero bueno, miren qué bueno que está el momento quinto, o la quinta etapa. Dialogar con Dios, yo le llamo así, ¿no? Dialogar con Dios siempre, hasta el heroísmo. Porque estos versículos realmente son heroicos, porque a esta altura uno dice, pero qué dio ni qué dio, yo ya me hubiera ido a buscar, no sé, 5 ametralladoras y los derribo a todos y los hago desaparecer del planeta. En cambio, el orante sigue tenazmente en oración, este fiel, con una impotencia angustiante, con una gravedad terrible, que se queja, pero no por tanto tiempo. Fíjense el reclamo que se hace súplica. Señor, ¿cuánto tiempo vas a tolerarlo? Líbrame de los animales rugientes, salva mi vida de los leones. Es realmente meritorio, ¿no? Tiene como, yo diría, un doble mérito esto. Meritorio primero porque a pesar del aparente y apático silencio de Dios,
no se cerró al diálogo, sigue orando, sigue ahí tratando de conmoverlo al Señor para que se apure, para que haga algo. Espera en Dios, sigue confiando en su rescate, ¿no? El creyente ya está en las últimas y no le queda mucho resto. Necesita que el Señor se apure, ¿no? Esta imagen de recobrar la vida de los leones. Dice violencia, dice ferocidad, dice una cosa sin lógica, pero es impostergable. Sigue orando. Pero más meritorio aún, casi heroico, por eso les decía, el hecho de que antes de que Dios lo salve, el creyente ya le promete darle gracias, ya le promete alabarlo. Esta fe que se anticipa heroicamente al hecho salvífico es impresionante, ¿no? A la alegría perversa colectiva es necesaria una equilibrada también manifestación pública, y eso es lo que promete el orante. Mientras los malvados se juntan contra el inocente, este parece reunirse para agradecer y para dar culto en la gran asamblea al Señor. Mucha ingratitud, mucha persecución, pero del otro lado una fe y una tenacidad de parte del orante inquebrantable. Dicen de su interioridad comunitaria esta gratitud, esta alabanza por la que él se compromete a llevarlo al Señor, a la gran asamblea, y darle gracias ahí, esta fe que es comunitaria, esta fe que es generosa, inquebrantable y que se prueba en los momentos de mayor dificultad. El punto 6 o el momento sexto, asegurarse, puse, de que el malvado no cante victoria. Fíjense, antes de terminar su oración, vuelve a desahogar su corazón, vuelve a sincerarse frente al Señor. No porque esté tambaleante su fe, sino para poner en evidencia que la injusta victoria enemiga también compromete la fama y la gloria del Señor. Si los enemigos triunfan es porque el Señor no tiene poder. Y entonces él realmente es impresionante. Ustedes después fíjense, ¿no? en estos versículos del 19 al 26, cómo el orante le dice a Dios que no canten victoria mis enemigos traicioneros, esos que no hablan de paz, esos que atacan a los oprimidos, esos que traman planes engañosos, que se ríen, no equiparen con los políticos, porque si no parece que está hecho para ellos el Salmo, ¿no? Lo hemos visto con nuestros propios ojos, le dice el orante. Tú también lo has visto, Señor, no te calles. Miren qué fuerza que tiene estas palabras del orante. No te quedes lejos de mí, Señor, despiértate, levántate, Dios mío, defiende mi causa. Bueno, y ahí como que nos da letra el orante, ¿no? Esta acción de gracia que el salmista había prometido llevar a la gran asamblea no puede ser compartida con gente traidora, no puede ser compartida con gente violenta, que no habla de paz, que odia sin motivo. Menos aún puede tener que ver con aquellas expresiones graciosas de quienes se divierten del mal ajeno. Así que, como no está bien dar gracias por la desgracia ajena, tampoco vale festejar con una misma alabanza algo bueno y algo malo, el bueno y el mal comportamiento. No se puede alabar por el bien y por el mal. Y entonces la acción de gracia de este orante la tiene que compartir con todos los que estén en la misma línea que él, arraigados en Dios, con todos los que no sean insensibles, indiferentes, con todos los que no se alegren del mal ajeno. La victoria esta tan deseada, ¿no? Que tiene que actuar en el Señor,
consta de estos tres momentos. Entonces, primero negando la victoria y la alegría de los enemigos. Versículos 19 y 24, 25. ¿No? Al centro, la directa exhortación a Dios para que se decida a defender su causa de una vez por todas. Y tercero, afirmar lo que quisiera el salmista que le suceda al culpable, versículo 26. En definitiva, todo es una única petición, que es cantar la victoria, pero para esto el mal tiene que desaparecer, también de la gran asamblea. Y por último, creer, le llamo así, y cantar el triunfo es ya vivir la victoria anticipadamente. El versículo 27 y 28 son realmente fantásticos para terminar un salmo que es terrible, pero difícil, ¿no? Como situación, como contexto, como experiencia, pero de un creyente que nos enseña a seguir hasta el final. Miren qué bueno, aunque todavía no parece haberse concretado, la victoria esta originada en Dios y en la salvación de Dios, necesita hacerse clara, patente en la asamblea. Y entonces dice el orante: canten, alégrense los que desean mi triunfo, los que desean mi felicidad, repitan siempre qué grande que es el Señor, que en la paz de su siervo se complace, dice el versículo 27. Y entonces la invitación es más bien en esperanza, fíjense, pero da cuenta de la certeza de una fe que se arraiga en el poder, en el compromiso con la justicia del Señor. Está dirigida, ¿no?, en primer lugar, a quienes se alegran por la reivindicación de los derechos de este salmista. Fíjense que cuando uno estudia el tema de la alegría, nota que invitar a la alegría es un rasgo esencial, porque la alegría de por sí es difusiva, es contagiosa, es comunitaria. Entonces, en este caso, no tiene como único motivo la justicia recuperada. También, y esto es lo fantástico del orante, busca esta alegría reconocer la grandeza del Señor que la hizo posible a la salvación o a la victoria. Y entonces las pruebas, la dificultad, no hizo más que consolidar la relación entre el creyente y su Dios, por lo que ahora el creyente anticipadamente invita a cantar y a alegrarse con él, como quien busca contagiar y compartir anticipado un triunfo, una felicidad que en la fe es seguro. El salmo entonces se cierra con un compromiso del orante por nutrirse diariamente de la justicia divina, pero también con la promesa de nunca dejar de alabarlo. Tu justicia, dice el versículo 28, musitará mi lengua y cada día proclamaré tu alabanza. En el orante entonces se palpa, ¿no?, como un proceso de conversión, que es al que nos llama a nosotros también este salmo. De la súplica imperativa del comienzo, pasa por la imprecación violenta que desahoga el corazón, pero llegamos al final con un triunfo anticipado en la fe. El salmo termina con una promesa, con una misión de parte del orante cotidiana: alimentar la propia alabanza con este modo justo, Dios sabrá cómo, de dar victoria. Y entonces, en su presente todavía no fue revertido como él quisiera, pero por su fe probada, ya madura, parece estar dispuesto a imitar los modos de salvar que tiene Dios. Dios, al restaurar entonces el orden, no solamente restituye nuevamente lo que había quedado desgarrado y vulnerado, sino también muestra uno de sus rasgos divinos, como decíamos. Empieza el orante diciendo de Dios que es guerrero,
abogado, defensor, atacante en los versículos 1 a 3. Pero, como decíamos, yo soy victoria, yo soy salvación. Ahora termina el Salmo, después de descargar en Dios toda su bronca y su rabia, con una promesa de difundir esta cualidad divina de que Dios es justicia, Dios es victoria, Dios es salvación, y que aprendió seguramente después de tanta oración que los modos y los tiempos de Dios no son los nuestros. Bueno, a modo de conclusión, dos últimas ideas, y ya termino con esto, perdón. La alegría, la paz, la armonía pueden, como de hecho nos pasa y nos está pasando, ¿no?, a muchos en estos momentos, momentáneamente ser obstaculizadas o hasta desaparecer. Pero nada, excepto el triunfo del bien, es para siempre. Dios es verdadero Padre, verdadera Madre, y por eso nunca abandona a los hijos que confían y que esperan en Él. Por eso yo creo fehacientemente en que a lo largo de toda la historia de la salvación, Dios se vale de procesos pedagógicos, necesarios, paulatinos, que no solo nos enseñan a superar los momentos de crisis, como podríamos pensar en el exilio, por ejemplo, para Israel, sino que sobre todo nos enseñan a purificar nuestra fe y a adherir de verdad a aquello en lo que decimos creer. Porque a veces decimos creer que Dios es Salvador, pero a la hora de la dificultad nos olvidamos y buscamos otras alternativas de salvación. Y entonces las crisis son una oportunidad y un desafío para crecer y en la fe y para acrecentar nuestra relación con el Señor. La fe entonces, como el oro, tiene que atravesar estos momentos difíciles, pero nunca abandonar la certeza que atraviesa todo el Salmo, que es: tu victoria soy yo, o yo soy tu victoria, tu salvación. Bueno, muchísimas gracias y espero que este Salmo los invite a volver al Señor si es que alguno se ha distanciado un poquito debido a la crisis del momento. Bueno, gracias. Muchas gracias, querida Verónica, gracias por tu sabiduría puesta al servicio de iluminarnos en esta tarde, en esta noche. Muy, muy bueno, nos das claves interesantes para entrar en este salmo y tantos otros salmos que tienen toques imprecatorios también y que no siempre es fácil acceder. Ha sido muy, muy clara en este recorrido que nos hiciste en 7 etapas, en un vademecum con letra no tan chiquitita como los vademecum médicos y no con tantas contraindicaciones como tienen los vademecum médicos. Así que muchas, muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta puntual y concreta, cortita, a este tema tan interesante, levante la mano y Cristian les va a habilitar el micrófono para hacerle la pregunta directamente a Verónica. El chat, mientras tanto, va agradecimientos y recontra agradecimientos, digamos, ¿no? Realmente. Ahí tenemos la primera, Mariela Lorenzo. Ahí, muy bien. Hola, buenas noches. Bueno, hola, primero muchas gracias, Verónica, porque me quedé asombrada de esta manera tan pedagógica de desgranar este salmo, asombradísima. Y me gustaría hacer una pequeña analogía, no es una pregunta, sino un comentario, ¿no? Mientras vos hablabas y yo escuchaba en esto de que también hace 20 años de este atentado tan horrible, ¿no? Del 11 de septiembre, yo pensaba cómo tanta gente, hubieron dos posturas, ¿no? Mucha gente que se consumió en el odio y en la venganza, ¿no? Lo que generó en nuestros hermanos del Medio Oriente otra serie de movimientos, ¿no? Políticos que terminan ahora con Kabul en manos de los talibanes. Y también hubo otra gente que perdonó,
y que pudo transitar estos 20 años realmente haciendo una experiencia de misericordia. Y a medida que vos ibas hablando de lo que le pasaba a este orante, yo no podía dejar de pensar en toda esta gente que ayer en los documentales tan variados comentaban esta experiencia, ¿no? de esperar y de confiar en Dios. Hubo uno que decía, Dios no puedo, el que venir el avión, Dios no puedo, resolverlo vos, ¿no? Como esta confianza total en el Señor, me pareció maravilloso. Sí, sí. Eso. Gracias, Mariela. Y sí, este salmo, como todos los salmos, son oración que da para cualquier circunstancia. Y bueno, este era bien duro, además por este toque de injusticia que padecía el orante, que por eso yo creía que tiene que ver con la pandemia también, tantas familias que han sido injustamente rotas y atacadas. Y que bueno, que nos queda confiar en el Señor y nunca dejar de confiar en Él, que Él sabrá cómo y cuándo va a revertir y va a transformar en bien todo este mal, ¿no? Sí, así es como vos decís. Gracias por tu comentario. Le damos la palabra a Mónica Barros. Por favor, abrí el micrófono. Hola, buenas noches. Una inmensa alegría escucharla, profe. No, también iba a comentar lo que me iba sucediendo mientras se leía el Salmo, que es el hecho de esta ley del aborto en nuestro país. A mí me llevó a eso, o sea, a algo tan injusto. O sea, yo desde chica, desde los 10, 11, 12 años, que rezó en contra del aborto, ¿no? Y nunca pensé que se iba a poder dictar una ley así, ¿no? Entonces, bueno, sí me vi como desamparada, todo eso que dice el salmista. Y bueno, creo que hay no sé si estaré actualizado o no, pero sé que hay un juez federal que prohibió esto de aplicar la ley en el país, pero no estoy segura, no sé cómo puedo, no, que eso me dio un poco de esperanza, ¿no? Pero bueno, igual que en México, ¿no? Me parece increíble, no, o sea, no me entra en la cabeza, no sé, y le pido a Dios que que saque esta ley, o pedirle a Dios que mueva los corazones y que no lo hagan, ¿sí? Eso me pasó con el Salmo en particular. Bueno, muchas gracias, Moni. Sí, lo que hay que hacer es proclamar la alabanza del Señor y Él sabrá cómo maneja la situación. Pero a veces es bueno también desahogarse en Él, ¿no? Porque nos genera bronca y la injusticia y es natural y humano que así sea. Pero está bueno que el Salmo nos dé palabras, porque son palabras de Dios en nuestras palabras, para dirigirnos a Él, ¿no? Así que, bueno, ahí tienen un Salmo para cuando estén enrabiados o agarren. Le damos la palabra a Raúl Rojas Torres de Puerto Madryn. Bueno, buenas tardes. Buenas noches, no sé. A mí me llamó la atención que el salmista, él sabe que adelante de Dios nadie es justo. Entonces, pueden pasar dos cosas. O tiene mucho discernimiento que él que era justo, o realmente está acudiendo a la misericordia de Dios que lo hace justo. Porque más adelante dice, júzgame según tu justicia. Entonces ahí me creó la duda, digo, ¿él se siente justo o va directamente a la misericordia de Dios? Porque al principio arranca hablándole como un hijo. Dice, ayúdame, como uno le dice a su papá, che, ayúdame con esto, que tengo un lío en la escuela, que tengo... Le habla así de tú a tú. Entonces digo, ahí me quedó la duda, si él se cree justo o si realmente, sabiendo que adelante de Dios nadie es justo, acude directamente a la salvación, a la misericordia que le da Dios. Digo, en el fondo tiene esta vez más fe, porque dice, siendo como soy yo mismo, como persona, que soy un desastre, y Dios igual me salva. Y él creo que tiene esta certeza que sin ser justo, Dios lo salva igual. Me parece que ese cachito, no sé si me lo podés aclarar ahí.
Sí, está buena tu pregunta y las dos afirmaciones que decís son ciertas. Primero, el que ora un salmo es un justo. O sea, no porque sea justo moralmente como nosotros entendemos la justicia, sino un justo porque quiere ajustarse a la ley del Señor. Así lo dice el primer salmo. El Salmo 1 dice, feliz el hombre que quiere caminar en la ley del Señor. Y eso es un justo. O sea, uno que tiene la voluntad de adherir a Dios y a sus planes, a sus proyectos, a sus modos. Entonces, él se siente justo porque es un orante de un salmo. Por otro lado, sabemos que la justicia en Dios es misericordia, la justicia en Dios es salvación. No hay una justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo, porque si no, no queda uno parado. Entonces, en Dios siempre la justicia es misericordiosa y la misericordia es justa en el sentido de que la supera a la justicia. Y entonces, bueno, en este caso apela a la dimensión salvífica, a su poder de salvar y de revertir. Y entonces la justicia en este salmo sería que Dios extermine el mal, no se sabe cómo salvando a los malvados, pero extermine el mal y el orante pueda quedar bien parado, digamos, frente a tantos enemigos. Y entonces, bueno, Dios va a hacer justicia en la medida que el mal desaparezca, no los malvados, porque son hijos también, pero Dios, bueno, se las arregla, solo Él sabe cómo, y bueno, pero lo importante es que el orante le dice a Dios cómo hacer justicia, pero no la hace. Le dice, como diciéndole, agarra una espada, agarra una jabalina, atravesalo a todo, dale con el escudo, hace de todo, pero no lo hace, solamente está orando. Y entonces es una manera de decir, yo dejo de lado mis modos para adecuarme y aceptar los tuyos. Porque si fuera por mí, agarro la jabalina y no le digo nada, directamente voy y saco cabeza. Pero no quiere eso el orante porque está tratando de ser justo, o sea, de caminar según los modos de Dios, que no son violentos, pero nosotros nos genera violencia el mal. Entonces, ¿cómo hacemos con el mal que nos genera violencia? Hay que orarlo, ponerlo en Dios y esperar a que Dios te transforme el corazón y te dé paz. Solo Él puede eso. Porque si uno va y le dice al vecino, ¿sabes qué? A este lo mato, mañana agarro un arma y le disparo, no me genera más que más violencia. Y no tengo paz con eso, porque soy un justo que quiere caminar en la ley del Señor. Entonces eso sabemos que no es así el modo. No es ir a por ejemplo, como decía recién la señora que intervino antes, no es agarrar una bomba y ponérsela a los legisladores, porque ese no es el modo de Dios. Pero sí me da gana de eso. Entonces se lo digo a Dios. ¿Sabe qué? Yo agarraría una bomba, pero musitará mi lengua tu justicia, Señor. Y te alabo por tus modos, Señor, aunque quiera estrangular a toda la humanidad. Pero bueno, así es. Así somos. Somos hombres y bueno, pero queremos ser como Dios. Le damos la palabra a la hermana Fernanda. Buenas noches. Bueno, antes que nada me sumo a la gratitud, ¿no? Al agradecimiento por la claridad, la energía con la que nos compartes estas palabras. Un poco lo que iba a comentar o lo que me quedaba resonando lo acabas de repetir nuevamente, ¿no? Como el desafío, o sea, el Salmo no nos invita a quedarnos en el rencor, sino a poder sacar afuera esto y dejar que el Señor nos convierta el corazón, ¿no? Que es justo lo que acababas de decir. Y después pensaba también esta invitación, ¿no? A no ser cortoplacistas, ¿no? Por ahí estamos muy acostumbrados a las películas tipo Hollywood que siempre terminan bien y lo ves al final de la película, ¿no? En la vida y en la Biblia no siempre es así, no siempre lo llegamos a ver, ¿no? Y pensaba cuando te escuchaba como, bueno, esa invitación, y por eso te doy gracias, como a poder mantenernos en la esperanza, en la fe, aun cuando atravesamos la noche del dolor, ¿no? Así que bueno, gracias. Y sí, el cuarto paso es resistir. A veces hay que resistir en virtud de nuestra fe y nuestra esperanza, ¿no? Y sí, no nos queda otra, a veces es así. No es lo mejor, pero a veces nos toca pasar por ese cuarto momento. Sí, así es, hermano. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, de manera particular
a vos, querida Vero, y por habernos iluminado. Ahí leía en el chat, por habernos puesto en los zapatos del salmista, dice Ana Zángara, que realmente es una linda expresión, ¿eh? Nos lograste poner en los zapatos del salmista del Salmo 35, de este orante. Gracias de corazón, y que sea para fruto de cada uno en manera personal, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Recordamos que el próximo encuentro lo tenemos con el padre Gerardo Sodin, el jueves 23, también a las 19:30 horas, para seguir celebrando los 20 años de la Comisión Bíblica Diocesana. Gracias, querida Verónica, de todo corazón, y les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y amigos, las personas que llevan en su corazón, y que podamos siempre disfrutar de la victoria del Señor y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias a ustedes. Gracias a todos por participar. Nos vemos.